de nuestra escena, pero para que haga todo ese proceso, pues no se puede hacer solo. Es un personaje que fue creado, que fue desarrollado en otra aplicación, en otro software. Por ejemplo, puede hacer que se haya creado en Blender y después de ahí se exporta, bueno, se importa a Unity. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es el área donde se va a trabajar, donde se va a poner en marcha el personaje, donde va a caminar. Voy a mover esto un poquito más por acá. Ahí está. Ese es mi personaje. Estoy viendo que tiene una ubicación, tiene una posición el objeto, pero en la parte lateral hay otros objetos que se logran ver un poquito más altos que él. Pues tendré que ajustar un poquito. Por ejemplo, si yo me acerco a este genera una sombra. Ese trae una sombra sobre ese otro objeto. Entonces, si trae una sombra, significa que ese está más alto que el que tenemos en la parte de abajo. Y las posiciones que tengo de ese objeto se supone que están correctas. Ah, ya lo vi. Ya lo vi, este está más arriba que el anterior y me lo indica aquí en el eje de Y. Este eje de Y dice que está más alto. ¿Dónde lo verifiqué? ¿Dónde lo chequé? Acuérdense que los objetos, muchos de ellos tienen un Game Object vacío. Este es el Game Object vacío, pero dentro de este Game Object vacío, cuenta además con el objeto. El objeto en realidad es este. Entonces, ese objeto tiene una ubicación, tiene una posición y dice que el objeto que está en la parte de adentro está más alto. Tiene 20 centímetros más alto que este. Te voy a regresarlo, le voy a poner 0 y listo, ya está a la misma altura. Entonces tendré que verificar ahora así como se encuentra, me voy a la parte lateral. Este es el Game Object que se llama Wall Gate 5 Prefabs. Ese es el Game Object. Pero en realidad el objeto se encuentra adentro de ese Game Object vacío. Aquí logro ver yo que está vacío, porque no tiene nada. Dentro de ese objeto no hay ningún componente más que el Game Object, que es este. Entonces, en la parte de adentro, que es este objeto, está en la parte de adentro, tiene ya los elementos, tiene otros objetos. Y aquí logro ver que en realidad tiene también un 10 centímetros de altura en el eje de Y. Entonces lo borro y listo. Y así tengo que hacer también con los demás objetos. Tengo que ir con cada uno de ellos, los que se logran ver que están altos. Lo muevo hacia acá. Ese también me indica que está alto, lo pongo en 0. Lo desplazo, lo agrupo.
0. Y así mismo con los demás objetos que tengo aquí, los voy a seleccionar. Hago el mismo proceso, selecciono objeto, el prefabs, y le pongo un valor de 0. Y así con todos los demás. Voy acomodando estos. Voy a activar la herramienta esta, el toggle, que lo que va a hacer es adaptarme al objeto. Okay, el toggle, esta herramienta tiene que estar en modo global para que pueda funcionar. Entonces, si lo ven aquí en esta parte, en este objeto, estos se observan sombra y se observan sombra porque la luz del sol les da a esos objetos y generan la sombra. Quiere decir que entonces no están en el mismo nivel. Así es como podemos darnos cuenta de la ubicación de la altura de esos objetos. Y así con todos y cada uno de ellos tengo que hacer el mismo trabajo para entender. Termina esta parte y continuamos con lo siguiente. Voy a seleccionar estos, los alineo hacia acá, un poquito más por acá.
Listo, entonces ya hicimos el trabajo. Este es el trabajo sucio que les comenté que tenemos que hacer. Ok, y voy a regresar al eje de Y. Quede muy abajo, lo bajo un poquito más. Ahí está. Y voy a hacer lo siguiente, voy a identificar la cámara. Voy a buscar la cámara que tengo por aquí. Es esta. Esta es la cámara. Una vez que yo le dé clic a esa cámara, en la parte lateral nos va a aparecer una cámara previa, una cámara previa. Esa cámara previa lo que nos va a hacer es visualizar la ubicación actual del escenario. Y esto es lo que al final voy a ver aquí en Game. En esta pestaña que tengo aquí, esta pestaña que está aquí, es el resultado de lo que se está transmitiendo o de lo que se está proyectando en la cámara que nosotros tenemos. Ahora, ¿dónde encontramos esa cámara? Voy a darle doble clic aquí a cámara para que nos mande la ubicación exacta de esa cámara. Le doy clic, doble clic, perdón. Y esta es mi cámara. Si ustedes observan, aparece un marco, aparece un cuadro. Ese cuadro que aparece es el que representa a la cámara física. Esta cámara que tengo aquí es lo que está visualizando, pero lo que visualiza es al final, pues el escenario este. Entonces, está muy alejada la cámara, tendré que acercarla todavía mucho más. Y para acercarla, tengo que identificar los ejes. Voy a moverlo hacia acá. Ven ustedes, la muevo de aquí, se mueve de aquí de esta parte y a la vez también se mueve de esta otra parte, pero se mueve la perspectiva. Se mueve la perspectiva como si estuviera un poquito inclinada, como que si se estuviera observando otra parte del horizonte. Entonces la recomendación siempre que yo doy para trabajar con la cámara es que la cámara la trabajemos primeramente. Entonces voy a irme al eje de Y, selecciono el eje de Y, ya que esté sobre ese eje de Y, voy a acercarme. Me acerco la cámara y ya estoy sobre mi personaje. Este es mi personaje. Ok, lo estoy viendo de frente. Ahora voy a irme a la parte del eje de Y, eje que me va a permitir ver de manera lateral a mi personaje. Selecciono este es el eje de Y. Ahí está. Y voy a subirlo un poquito más, alcanzándose a observar los pies. Entonces ya tengo el personaje, tengo la cámara. Y lo que voy a hacer a continuación es preparar mi personaje para que pueda caminar. Bien, entonces para esto tendré que seleccionar el personaje donde lo veo, donde lo veo. Creo que es este. Ok, voy a identificar, voy a observar cuál es el personaje que me conviene colocar aquí.
Ok. Ok, entonces este es mi personaje. Y dentro de este personaje le voy a poner de una vez el nombre. Person. Igual pueden ponerle player, como ustedes gusten. Entonces ya tengo mi personaje. Ahora, este personaje, para que pueda, en un momento caer, para que tenga peso, tengo que darle elementos de física. Esos elementos de física se los tengo que dar mediante un componente. Entonces, como es mi personaje, es mi persona, tendré que utilizar, tendré que utilizar, a ver, voy a utilizar, ya está, el rigid body. Vamos a agregar un componente, voy a darle clic aquí, busco el componente rigid body. Selecciono el componente y lo que estoy haciendo ahorita es que el personaje tenga un peso, tenga una masa. La masa que le voy a dar es de 80, una masa de 80. Y el arrastre va a ser de 0.05. O sea, para que se pueda desplazar, voy a ponerle 0.05 en la inclinación de los pies. En la colisión, en la detección de colisión, las colisiones van a ser elementos que me van a permitir a mí verificar si mi objeto choca o no choca con otros objetos. Entonces, para poder hacer eso, tengo que agregarle ahorita otro objeto. Ahorita le voy a agregar ese otro objeto, pero el rigid body lo que va a hacer es que me permita tener el peso y también además quiero que verifique la detección de colisiones. Y en la detección de colisión le voy a poner continuo dinámico. Ahí está. Aparte de eso, aparte de modificarle la detección de colisión, como es un objeto que va a caer, es un objeto que va a tener peso, yo necesito que dicho objeto, una vez que se desplace, una vez que se mueva, tenga una restricción. En este caso voy a ponerle un constraint o restricción y esa restricción es para que no rote el objeto. Es más, voy a darle clic aquí a play. Le voy a dar clic a play para que vean ustedes ahorita el resultado. Ya va a verse, ya se va a visualizar en la cámara porque estamos cerca de la cámara. Le doy clic a play y me espero tantito a que se cargue el videojuego. Ahí está. Entonces, si ustedes observan, el personaje cayó, se fue al fondo. Voy a utilizar esta ventana de game. No, mejor me voy a escena y voy a alejar un poquito la cámara. La cámara, en lugar de que esté cerca, voy a alejarla un poquito más. Utilizo el eje de Z, que es la profundidad. Y si le doy play, le doy clic aquí a play. Y el objeto cae. ¿Por qué cae ese objeto? Bueno, ahorita voy a trabajar un elemento llamado colisión. Regreso a mi personaje, a person, regreso. Y ahora voy a especificarle que mi objeto va a tener una colisión. Un objeto de colisión. El objeto de colisión es para que no traspase
paredes, para que no traspase objetos rígidos. Otro objeto rígido pudiera ser el suelo, el pasto. Entonces quiero que el objeto choque con eso. Entonces para ello tendré que agregar ahora, quito la ventanita esta, le doy clic aquí, de esta manera puedo colapsarla o puedo reducirla. Entonces voy a utilizar una cápsula o un componente, perdón, un componente de colisión. Voy a ponerle aquí, voy a escribir collider, y de los collider existen un sinnúmero de elementos de colisión. Esos elementos de colisión lo que van a hacer es como encapsular, como envolver a los personajes en su contorno, en su forma, de acuerdo al tipo de objeto, pues va a ser el tipo de colisión que vayamos a ponerle. Por ejemplo, si hay objetos como este personaje, lo recomendable es que se le ponga una cápsula al personaje. Si fuera un círculo, entonces utilizamos un sphere collider, que es una esfera de colisión. Si tuviéramos un carro en el videojuego para las llantas, entonces agregamos un wheel collider. Si estuviéramos hablando de un terreno, entonces ponemos terrain collider. Entonces, y así con cada uno de los objetos que yo quisiera que tenga colisión. El terrain collider me va a servir para cuando yo esté caminando sobre montañas, sobre terrenos con pendientes y demás. Ahí es donde tendré que utilizar el terrain collider. Entonces selecciono el personaje, perdón, y ahora le vamos a agregar al personaje la cápsula, un capsule collider. Es muy importante que identifiquemos los dos tipos de cápsula que tenemos aquí. Una es cápsula collider normal y la otra es cápsula collider 2D. Esa 2D no nos va a servir ahorita porque es únicamente 3D el personaje. Selecciono collider. Ahí está. Ese es mi personaje. Bien, entonces ahora tendré que ajustar mi cápsula. Si ustedes observan, la cápsula apareció muy abajo. Recordemos que el personaje este que yo tengo aquí, voy a seleccionarlo. Este personaje se encuentra en una ubicación y tiene cierta posición. Entonces tiene una escala de un metro y se encuentra a una altura del suelo de 1 metro, perdón, de 0.10 centímetros. Es el personaje, es el esqueleto. Creo que el esqueleto está un poquito más abajo, por eso se va hasta abajo. Bien, entonces lo que voy a hacer es el esqueleto lo voy a subir un poquito más para arriba, que es ese es el esqueleto. No, sí está bien el esqueleto. El mesh shadow también. No, sí está bien el personaje. Bien, entonces ahora voy a subir el collider, perdón. Este collider se mueve de la siguiente manera. Tendremos que irnos a esta ubicación que se llama Edit Bounding Volume o Edit Collider. Es el editor de la colisión o el editor de la cápsula. Okay, entonces voy a mover. Saben que también voy a mover primeramente la ubicación del objeto. Voy a ponerla a 1 metro, que es más o menos donde se encuentra.
aquí en el eje de Y. Lo muevo. Ahí está. Que lo estoy colocando como a la mitad del personaje. Otra vez, lo voy a hacer otra vez. Entonces, para editarlo, tendré que hacerlo aquí. Estaba hasta abajo la cápsula y tengo que encapsular a dicho personaje. Ese personaje lo encapsulo más o menos como a la mitad del cuerpo. Y si nos vamos en las laterales o en otro punto, ahí le estoy viendo a la mitad. Entonces ya lo ubiqué más o menos a la mitad. Voy a dejarlo un poquito abajo de la cadera. Ahí está. Y además voy a agregarle la altura. La altura se supone que estamos trabajando en una escala de 1 y la escala de 1 cuando vemos el número 1 en donde dice scale significa que son 1 metro. Entonces quiere decir que la altura del personaje pudiera ser de 1,80 m. Si le ponemos 1,80 sería 1,8 la altura del personaje. Ahí está. 1,8 o 1,85, así podemos estar jugando. Entonces ya le puse la altura de 1,80. Ahora, si ustedes observan, queda un poquito alto, todavía queda un poquito salido de la parte superior y de la parte de abajo queda o le falta adaptar el collider o el capsule collider. Necesitamos bajarlo un poquito. Entonces voy a irme al eje de Y voy a bajarlo. Me interesa más que esté un poquito más hacia abajo y no tanto para arriba porque es donde se va a desplazar. Falta un poquito más. 89. Está casi exacto. El radio se refiere a la ubicación del personaje, la ubicación del ancho del personaje y tiene un radio muy pronunciado. No necesitamos que esté tan ancho el personaje. Voy a ponerle .30, .25, .28. Ahí está. Y ahí ya me está representando a mi personaje. Ok. Y una vez que hagamos esto, si ya tenemos la cápsula, voy a darle clic aquí a Play. Ya no se cae el personaje. El personaje ya se encuentra. Voy a subirlo incluso un poquito más. Voy a darle clic aquí al botoncito de Play para que se detenga. Y voy a subirlo. Voy a subir al personaje un poquito más para que vean ustedes que cuando le doy play se cae. Pero rotó un poquito. Voy a darle clic aquí a esta parte, al play. ¿Se acuerdan que hace unos instantes les dije que debemos hacer que el personaje no gire, no rote? Entonces para ello tendré que utilizar la restricción. Creo que al final no se los activé. Voy a darle play otra vez para que vean ustedes el error este. Eso es porque cae porque la forma de la cápsula pues así lo permite, hace que se gire por la cápsula. Y los brazos se meten también porque no hay una cápsula o no hay unos objetos que
que se adapten a los brazos. Voy a darle clic aquí para que se cancele. Pudiera ser que la restricción se la haya puesto. Si ustedes le dan, por ejemplo, si le dan clic a play, voy a darle clic a play. Y algo muy importante que voy a mencionar. Si ustedes hacen algún movimiento o alguna modificación cuando ustedes estén en modo play, cuando regresen se va a desactivar. ¿Por qué? Porque las modificaciones tienen que hacerse fuera del player, o sea, fuera del modo de juego. Entonces voy a darle clic aquí, le doy clic y voy a irme a las restricciones de Rigid Body y voy a indicarle que no rote en el eje de Y, que no rote en el eje de X y tampoco en el eje de Z. Entonces ya que tengamos eso, voy a darle clic a play. Y listo. El personaje ya no se cae. Entonces voy a darle clic aquí. Y ahora necesito que el personaje tenga un controlador. Ese controlador me va a permitir a mí hacer que el personaje pueda controlarse, que pueda tener movimiento, que pueda tener desplazamientos. Entonces todos estos se los voy a colocar dentro de Person Controller. Aquí en Person Controller dice que debo de tener un animator. El animator se refiere al animador o al objeto, el elemento que me va a permitirle darle la animación al personaje. Ahorita no vamos a hacer animaciones, no vamos a hacer saltos, o sea, no voy a hacer ningún tipo de animación ahorita en la clase del día de hoy. Únicamente estoy mostrando lo que se puede hacer, únicamente estoy mostrando qué es lo que se va a desarrollar, qué es lo que vamos a implementar, y esto que estamos viendo pues es lo básico. Entonces voy a irme al controlador. Ese controlador yo lo encuentro en Animators. Aquí en Animators, si me voy a Animators y selecciono controlador, voy a darle doble clic. Aquí se encuentran todos los estados de la animación. El estado del caminar, el base, de hecho este personaje puede volar. El personaje puede volar, ese es el de vuelo. Y ese se supone, parece que es el de strafing. Después vamos a verlo también, está bastante. Entonces me regreso al personaje, me regreso aquí a Person, y este character controller lo voy a arrastrar hacia acá. Listo. Ok, ahora voy a darle play, voy a regresarme a la escena, me regreso a la escena y voy a darle play. Si ustedes observan, el personaje ya tiene algo de movimiento, casi nada. O sea, sí tiene, pero casi nada, no se le ve el desplazamiento, el movimiento del personaje. Entonces, ¿dónde encontramos el Character Controller? Lo que le va a dar movimiento, lo encontramos aquí en Animators. Tengo dos cosas, una que son las animaciones, los otros son el controlador, el animator, o donde vienen los elementos que van a controlar las animaciones. También se les conoce como estados. Ok, y quito el play para no hacer modificaciones, no hacer trabajos ahorita en este instante. Bien, a continuación, regreso nuevamente a la persona, al person, y vamos a agregar algunos scripts. Esos scripts me van a permitir tener el desplazamiento, tener el movimiento de los personajes o del personaje.
eh, el primer archivo que voy a modificar, perdón, el primer archivo que yo voy a agregarle va a ser el que me va a permitir darle un comportamiento básico. El comportamiento básico me va a permitir, pues, caminar, saltar, moverme de un lado hacia otro. Entonces, para ello tendremos que irnos a los scripts. A los scripts o el código. El código me va a permitir desplazarlo, hacer que salte, hacer que brinque, todo eso. Entonces voy a irme a Player Scripts. Aquí en Player Scripts yo tengo el Basic Behavior o el comportamiento básico. Le doy clic sostenido y lo arrastro. Y aparte de ese comportamiento básico, voy a agregarle otro elemento. Este otro elemento va a ser el de comportamiento de movimiento. Comportamiento de movimiento. Ahí está. Y creo que va a ser hasta ahorita lo mínimo. Voy a darle clic aquí a play. Cae mi personaje. Permítanme. Falta que le especifique cuál es la cámara. Tengo que irme a movimiento básico. Ok, movimiento básico, estoy bien. Voy a irme ahora aquí a Basic Behavior. Dice que en Basic Behavior tengo que especificarle cuál va a ser la cámara. La cámara la tengo aquí. Entonces, esta cámara que está aquí, voy a arrastrarla a esta parte, a esta posición, a esta ubicación que dice Player Controller. Y en realidad lo que yo voy a traer son las características de transformación. Las características de transformación son estas que yo tengo aquí, que son de posición en X, Y y Z. O sea, en pocas palabras, lo que yo voy a estar modificando con este parámetro es la característica de movimiento, de giro, de rotación que tenga la cámara. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a arrastrar la cámara y ahorita tendré que hacer otra modificación, pero quiero que ustedes la vean, permítanme. Ahí está, suelto. Si observan en la parte de abajo apareció el mensaje de error. Ese mensaje de error ahí va a estar hasta que no lo limpie. Voy a darle doble clic al error y aquí me aparece el detalle de dicho error. Como ya hice la modificación, lo que resta por hacer es darle clic al botoncito este de clear para que desaparezca. Si no se hubiera corregido el error, ahí apareciera todavía, indicándome que el error no se ha eliminado. Entonces ahora sí voy a dar clic aquí a play. Y ese es mi personaje. Vean ustedes que cae. ¿Qué les parece? ¿Está corriendo solo o usted lo está moviendo? Ah, no, yo lo estoy moviendo. Con flechas de dirección hacia arriba, flechas de dirección hacia abajo. Ok. Pero estando en la parte de game, ¿verdad? Ajá, estando en la parte de game, le doy clic aquí a play en game. Ajá. Y ya Y se reproduce. Y ya se reproduce. Ok. ¿Qué hago para que la cámara siga al personaje? Muy sencillo. Todos los objetos que yo tengo aquí, si tiene algún otro objeto dentro de estos de arriba son los padres y los siguientes que están dentro son los hijos. Entonces, las características que tengan los hijos las van a heredar del padre. O sea, por ejemplo, hereda características del padre. Y las características que le hereda, pues son de posición. Entonces,
tiene esta posición y aparte la posición esta tiene una posición relativa. Esta posición relativa la está llevando Strip, que hereda en este caso de set 8 prefabs 3. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación, si yo quiero que se mueva el personaje, entonces voy a llevarme a la cámara. Perdón, si yo quiero que se mueva la cámara junto con el personaje, entonces tendré que meter la cámara adentro del personaje para que herede los movimientos que yo le dé a person. Y lo hago de la siguiente manera. Le voy a dar clic aquí y arrastro la cámara y voy a meterla dentro de person. Listo. Ahora sí, si observamos, voy a darle clic a plate. Si yo muevo mi personaje, se mueve la cámara. El giro está muy pronunciado. Aquí, como este tiene una colisión, como el personaje tiene una colisión, por eso no logra traspasarlo. Ok. Voy a cancelar. Le doy clic aquí. Voy a irme a person. Y el sprint está en 100. Voy a bajarlo a 50. Enter. Voy a darle clic a play. Gira un poquito menos rápido. También tiene la opción de... Voy a detenerlo. Tiene la opción también para poder hacer saltos. También tiene la opción para que permita correr más rápido. Bien, bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aparte de poder tener la aplicación esta, necesitamos un software. Ese software que vamos a necesitar va a ser para que nos permita a nosotros hacer la edición de estos códigos. Entonces para ello necesitamos también voy a utilizar Visual Studio. Tenemos dos alternativas: Visual Studio en la versión de Community, que es gratis. Esa versión la pueden descargar y para que la puedan trabajar tendrán que iniciar con la sesión de MiUTT, o sea, su matrícula @miutt.edu.mx, y es gratis para ustedes. Esa sería una. Dejen, voy a entrar. Pues aquí aparece, yo le puse Visual Studio para Unity. Pues una vez que lo tenga, me aparece
Unity Games Development Tools. Ahí está. Y descargo Visual Studio. Voy a utilizar. Profe, Sí. el link que usted nos pasó, nos descargaba un Visual Studio junto con la paquetería, no se ve incluida. Sí, recuerdo que les pasé. ¿Pero es siendo ese o Sí, necesitamos? ese es exactamente el community. ¿Y qué diferencia del que teníamos usando con otro profesor? ¿O tiene diferente uso este? ¿Cuál, perdón? Es que nosotros usábamos el Visual Studio, pero 2019. Ajá. ¿Y qué diferencia? Porque ese que usted nos pasó es 2017. Ok. No, si quieren conserven el 2019 con ese. Ok. El asunto es que eh, este se adapte, porque está el Visual Studio normal, ¿no? El Visual Studio que ustedes y yo conocemos. Pero el detalle es que una vez que ya está una vez que ustedes estén programando, todas las librerías que son o que pertenecen a Unity, pues ahí se van a cargar fácilmente. En caso contrario, si ustedes tuvieran errores en el código, sí les marca que hay un error, pero no les marca líneas y no tienen la opción de autocompletar tampoco. Entonces está esa alternativa que es la de Visual Studio. Esa es una. La otra alternativa es Visual Studio Code. Ya lo estoy instalando. Estoy instalando el Visual Studio. Está ligero, no está tan pesado. Entonces, este es uno. Voy a irme al siguiente, que es Visual Studio Code. Dice que una de las recomendaciones que yo debo de tener es que debemos de tener el .NET Core SDK. Creo que la mayoría de ustedes lo tienen. Mira, ahorita les voy a indicar, ya que tengamos los dos, les voy a indicar ahorita en dónde se va a hacer la configuración. Si ustedes le dan, si ustedes le dan doble clic a estos errores que aparecen aquí, los va a mandar a los archivos .c#. .c#. Hay un error, por ejemplo, hay un error aquí
Dice que hay un error de comportamiento de un objeto, una referencia no identificada. Permítame, ahí va cargando. Ahí está. Listo. Visual Studio 2019. Voy a cerrar la ventana. Y ahora necesito configurar qué versión. A ver, voy a checar. Ok, ahora sí. Voy a irme a la opción de editar. Edit. Selecciono después Preference. Y aquí en Preference voy a irme a donde dice External Tools. Aquí en External Tools dice que en este caso la herramienta externa para los scripts o el editor de herramientas externas de scripts no aparece. Bueno, tal vez no aparezca porque lo acabo de instalar y tengo que reiniciar. Bueno, voy a guardar mi archivo. Guardo. Estoy guardando mi escena. Únicamente guardo la escena. Voy a irme aquí a Basic Behavior. Voy a ver si por ahí me aparece ya. Visual Studio. Visual Studio.net. Creo que está.
Voy a instalar, ahí está. A ver si me aparece. Dice que está en pausa. Voy a cargar otra vez a ver si ya se me carga. Ahí va. Ok, voy a instalar el .NET Core SDK. .NET SDK, .NET Core este. Entonces ahorita estoy instalando, ya tengo instalado el Visual Studio, ahora necesito instalar el Visual Studio Code. Es la decisión que ustedes tomen, ya sea descargar el Visual Studio o utilizar Visual Studio Code. Cualquiera de las dos alternativas es bienvenida. Me viene, faltan 28 segundos para la descarga. Ahí está, ya se descargó. Entonces vamos a instalar el Visual Studio Code, lo instalo. Lo descargo primero. Lo que pasa es que como en esta computadora no tengo nada para desarrollo, por eso no tenía el Visual Studio Code. Y tampoco el .NET del SDK, tampoco lo tengo instalado. Entonces estoy instalando el .SDK, el .NET SDK, y estoy instalando el Visual Studio Code. Faltan 10 segundos, 9, 7, 6 y anda por ahí fluctuando. Listo. Entonces lo instalo. Ese es el Visual Studio y el otro que estaba descargando por aquí de este lado
es la extensión para utilizarlo en Visual Studio. Ahí está. Acepto el acuerdo. Siguiente. Siguiente. No pesa mucho el Visual Studio Code es muy ligero. Finalizo. Ahí está. Listo, este es el Visual Studio Code. Ahora, recuerdan ustedes que por aquí estaba yo descargando. Por aquí, le doy para atrás. La extensión C#. Abro Visual Studio Code para que ahí se descargue. Y listo. Ya aparece la extensión. Esta es la extensión y voy a darle clic aquí para que se instale. La otra alternativa para agregar una instalación es irnos aquí a extensiones. Me voy a extensiones y aquí le pongo Unity. Unity y me aparecen las alternativas del debug para Unity, herramientas de Unity, pero con este que apareció aquí, los snippets también me aparecen, por si quieren ustedes trabajar con algo de eso. Los snippets son para que nos permitan agregar los comentarios conforme nosotros vayamos agregando el código. Voy a dar clic aquí a install y listo. Ya está instalado. Entonces voy a cerrar las ventanas estas. Cierro las ventanas. Y ahora sí. Ahora sí. Si quiero ver un código de esos que tengo aquí, le doy doble clic. No apareció. Ok, regreso a Edit. Preference. De Preference me voy a External Tools. Si no aparece, voy a seleccionar Browse. Y de aquí voy a buscar de la unidad C, archivos de programas.
Me apareció. Es que lo que no quiero hacer es cerrar el Unity porque me va a tardar mucho en cargar. Y quiero buscar la ruta para marcarlo desde aquí. Eso es con lo que nos vamos a encontrar en los primeros días, en caso de que en caso de que no se haya descargado el Visual Studio, al momento que se descargó Unity, nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones. Dentro de la descarga, voy a irme a, voy a cerrar esta ventana del browse, voy a irme al hub, voy a cargarlo. Desde ahí yo puedo hacer la instalación de componentes adicionales para Unity. Ok, les mencionaba que la otra alternativa es aquí en instalaciones,
En instalaciones se encuentran las diferentes versiones que están instaladas. En cada versión, en cada versión yo puedo agregar componentes diferentes. En este caso voy a agregar un módulo, dándole clic aquí, agrego un módulo y voy a seleccionar Visual Studio Community. Le doy clic a Next. Dice que para usarlo necesito una licencia. Bien, bueno, seguimos mientras se hace la descarga y mientras que aparece la ruta. Bien, entonces este es el personaje que estoy trabajando. Me falta agregarle todavía más elementos, más componentes para que el personaje se encuentre corriendo sobre nuestro escenario. Permítame, ahí viene. Se volvió lento ahorita con la descarga. Tengo descargando el Visual Studio, por eso se puso un poquito lento.
Es que en la instalación del Visual Studio no se descargó completo, por eso no me aparece en preferencias. En Edit, Preference, debe de haber aparecido en External Tools ya la aplicación, pero no me aparece, entonces voy a esperar tantito. Luego al fin se cargó. Bueno, eso es lo que les mostré de la clase de ayer a hoy, cómo trabajar con un escenario, una escena, y esa escena que se le agregue un componente, perdón, un controlador, un personaje. Este personaje les comentaba que fue realizado en un software modelado 3D. Los software pues pudieran ser Blender, les comentaba también que pudiéramos utilizar también Maya, Maya, lo que es Cinema 4D también lo puedo hacer para el modelado, aunque pues no es tan recomendable utilizar un software de ese tipo para un videojuego. Generalmente es más de cinematografía, es más de producción. Si se modela, si se logra
buenos resultados para el modelado, pero el modelado generalmente para un software para un videojuego no requiere de tanto detalle como lo que pueda Cinema 4D. Bien, voy a guardar este archivo. Perdón, voy a guardarlo, permíteme. Seleccione nuevo. Okay, ese archivo voy a guardar. Archivo guardo y guardé. Al final generé una escena nueva. Esa escena nueva no la voy a guardar. Únicamente me voy a salir. Me salgo. Espero a que se cierre. Ahorita vamos a iniciar el proyecto nuevo. Y es el proyecto que vamos a llevar en clases. Este proyecto que acabo de cargar y que hicimos entre ayer y hoy es únicamente para que identificamos nuestro escenario, para que vieran cómo trabajamos con los modelos 3D y de qué manera agregarle el pequeño código a ese componente. Vamos a esperar y ahorita vamos a iniciar, les digo, el otro proyecto que vamos a crear en clases. Vamos a tener un personaje. Este personaje que voy a agregar ahorita lo pueden utilizar ustedes en la clase o bien mientras que lo hagamos en clases y mientras que ustedes hacen sus modelos en 3D en Blender, lo pueden utilizar por mientras y ya que tengan sus modelos 3D en Blender lo pueden traer para acá. Más aparte el proyecto que ustedes van a hacer, el proyecto que van a hacer ustedes para fin de cuatrimestre. Yo creo el próximo lunes vamos a estar hablando ya de los proyectos. No cierro. Ahí va. Va muy lento, pero va descargando ya. Y voy a bloquear ahorita Unity. Voy a cerrar Unity, lo voy a forzar al cierre para ahorita abrir otro archivo, otro proyecto nuevo desde cero. Y es el que vamos a estar trabajando dentro del cuatrimestre. Les voy a porque para el día domingo me envíen lo que trabajamos de ayer y hoy. ¿Verdad? Se supone que el escenario tiene que estar completo. Bueno, semi-completo, no lo requerimos que esté completo, pero sí que coloquemos también el personaje, ajustemos la cámara. Profe, yo le iba a preguntar. Sí. En el caso, como ayer llegué tarde de trabajo, intenté hacerlo, pero cada vez que creaba el demo como proyecto, se cerraba
y pues estaba esperando que cargara a volver a abrir. Y estuve esperando más de una hora y no abrió y creé diferentes y nunca ejecutó como tal el programa. Ajá. ¿Qué cree que sea el problema o qué pasa? Porque no me... La versión, ¿qué versión tienes? A ver, lo que usted nos pasó creo que era 2018. La 2018, ok. Déjame verifico y vamos a tratar de bajar un poquito la versión. Tal vez alguna versión 2018 cerradita, porque la que tienes es la de 2018 4, ¿no? Sí, sí, 2018.4.26. Sí, porque en esta materia no le podemos hacer como el tumbún, cambiar otra aplicación, tendrá que ser necesariamente esta de Unity. Deja y te busco otro, otra versión Ok, gracias. y, y se las envío, sí. Sí, porque sí necesitamos entregar para el día Domingo. domingo, sí. Sí, es importante que vayamos avanzando todos, porque eh, el proyecto más o menos tiene que estar por allí en el mes de finales de marzo, más o menos. Finales de marzo, antes de irnos de vacaciones. Sí, sí. Me dejé cargo la otra versión. Bueno, dejé busco la otra versión y se la envío, ¿sí? Profe, Eh, profe, yo usé otros assets porque los assets esos no funcionan en la versión del 2018 y usé ajá, otros sí, que sí. también son para tercera persona. Ok, perfecto, perfecto. Sí, el objetivo es, sí, porque esta es de la versión 2020, creo. Es para la versión 2020. Y la versión que la versión que a ustedes les pasé es 2018. Entonces en el 2018 pues no tenemos versión 2020. Entonces sí, sí, está muy bien. Y qué bueno que estén explorando porque es un mundo mucho, muy grande y mucho, muy amplio. De hecho, ahí en las versiones, bueno, una vez que estemos en los assets, nos dice de qué versión es cada uno de esos assets. Entonces, por ahí podríamos estar jugando con las versiones también. ¿Se les ha hecho fácil, complicado? ¿Lo ven sencillo? Pues Pues fácil hasta ahora. laborioso, ¿Más me? Bueno, bueno, que es al menos para mí un poco laborioso, pero pues bastante. tranquilo. Bastante, ¿verdad? Mucho, 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 mucho laborioso, pero es parte de conforme vayamos avanzando, pues esto va a ser mucho, muy sencillo para ustedes. Bien, voy a pasar asistencia ahorita mientras que se cargue esto.
Permítame tantito, disculpen la demora en el que estamos, ¿eh?
Les digo cómo se llama. Déjenlo busco, permítanme. Perdón. Este se llama Amory Skype. De este hay uno que se llama Lot Poly, Desert Lot Poly. Está este otro. Les voy a pasar el enlace. Y estoy utilizando estos de Lot Poly porque son más livianos, no son tan pesados para que lo puedan trabajar en el proyecto la siguiente semana. Vete ya. Les paso el otro. Este era uno y el otro es este que tengo aquí. Les voy a pasar el enlace para que vean ustedes cómo se encuentra armado y es uno de los que vamos a utilizar en clases. Les paso el enlace. Recuerden que para poder ingresar tendrán que estar dados de alta, tener su usuario para que puedan ustedes descargar el archivo.
Bien. Si ustedes consideran utilizar otro mucho que mejor, de Lot Poly, yo les recomiendo que sea Lot Poly para que no esté tan pesado, para que los descarguen, vayan viéndolos, vayan observándolos. Voy a poner aquí en la búsqueda, pongo Lot Poly. Entonces, están esos que les acabo de mencionar. Está uno de agua. Ese también está interesante, pero sí va a requerir un poquito más porque tiene un sistema de animación para agua. Ese es para versión 2017 hacia arriba. Entonces, está uno de árboles. Bueno, este de árboles no está tan interesante. El objetivo es que tengamos algo para recorrer, algo para caminar. Este también está bastante interesante. El Fence Pack, Lot Poly Fence Pack, y pues, sí, un rancho. Ese también está bonito, está interesante. Este que está aquí, Lot Poly Game Kit. Bueno, yo les recomendaría que los vayan viendo, vayan observándolos para que vean cuál de ellos les interesa. Recuerden que también es importante ver la versión 2017 hacia arriba, pues los va a ver cualquier versión de los recientes, pero si es una versión 2019 tal vez no alcance a visualizar otras características. Bien, entonces con esta actividad del día de hoy, me la envíen a Teams. Me la envían a Teams, por favor. Les voy a enviar el enlace del grupo y el password para ingresar, para que se registren. Es importante que lo hagan el día de hoy. Eso, el acceso para marcarlos y agregarlos, para que los puedan agregar el día domingo, porque el día sábado y domingo pues ya no me conecto a la computadora. Y me lo agregan por favor a la conversación general, me envían el enlace, no me envíen los archivos de favor, les recomiendo que me los coloquen en Google Drive, los coloquen en OneDrive. Recuerden que ustedes tienen OneDrive por tener la cuenta de mi UTT, o bien Mega Unload, no sé, lo que ustedes quieran, pero colóquenlos arriba en la nube y me colocan después el enlace. Es muy importante que me lo envíen. Algo importante, ¿qué es lo que me van a enviar? Recuerden que les comenté que en documentos tenemos que hacer la carpeta. Hacemos la carpeta de documentos. Bueno, ya tenemos la carpeta de documentos y dentro de documentos tenemos que hacer la carpeta de Unity. Dentro de la carpeta de Unity tendrán que colocar ustedes cada vez que ustedes hagan un proyecto nuevo, yo les recomiendo que sigan con esa misma carpeta. No utilicen escritorio, no utilicen otra carpeta diferente más que la carpeta de Unity, o igual, pueden colocarlo en escritorio y dentro de escritorio colocar Unity, la carpeta de Unity, y dentro de esa tendrán que ir todos los proyectos. Eso es lo que me interesa, que la carpeta la tengan clasificada, porque más adelante vamos a utilizar sus teléfonos celulares para poder hacer los proyectos de realidad aumentada. Y esos proyectos de realidad aumentada pues van a necesitar una ruta específica para poder obtener los archivos principales de sus proyectos. Ok, ¿cómo me lo van a mandar? Me lo van a mandar de la siguiente manera.
van a entrar a la carpeta de Unity y la carpeta esta, por ejemplo, la de demo 1, la van a comprimir y eso es lo que me van a enviar. Me van a enviar el archivo comprimido. Es muy importante que cuando se cambien de escena, guarden sus archivos antes de salir de esa escena, porque en ocasiones nos olvidamos y cerramos Unity y no se almacena lo que hicimos. Entonces es muy importante que hagan eso, guardar. Y este archivo es el que van a comprimir. Voy a darle clic derecho, este no pesa mucho. Lo comprimimos, lo subimos a Drive y le mandamos el enlace. Bien, el enlace, exacto. Ese sería todo el proceso. Y cualquier duda, me envían mensaje por Teams, por favor. Pero al grupo que voy a hacer de Teams. Ahorita lo voy a hacer y les envío el enlace. ¿Sale? Sí, profe, y al rato en Focus Group, ¿usted nos va a asistir Sí, voy a estar yo en Focus Group. Igual pues, va a pasar un enlace de Google? Sí, Meet? también les voy a pasar el enlace del Google. Creo que va a ser el mismo. Utilizamos el mismo de Google. Sí. Sí. Perfecto. Sí, bueno, me despido. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Igualmente, profe, cuídese. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. See you. Adiós, profe. Tenga bonito día. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos, César. Nos vemos, Javier. Buen día.